Asistencia Pública, o también conocida como la Exposta Central, se va a transformar en un recinto exclusivo para recibir a pacientes que necesiten cuidados intensivos por coronavirus. También lo harán, anunció el día de ayer el Ministerio de Salud, el Hospital Metropolitano y la Clínica Municipal de Las Condes. Dani Linares nos entrega más información de estas reconversiones completas. Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Muy buen día. Reconversión total de este centro asistencial, además de la incorporación de tecnología para evitar que pacientes puedan llegar a ser ventilados en unidad de pacientes críticos. Vamos a conversar de aquello junto al doctor Jorge Ibáñez, jefe técnico de la urgencia del Hospital de Asistencia Pública, con este mecanismo, ¿no?, que tenemos aquí a nuestro costado, que nos separa, que busca de alguna manera dar un tratamiento previo, ¿no?, a lo que el paciente pueda necesitar en una cama UCI. ¿De qué se trata y cuál es la tecnología que se está implementando? Buenos días. Bueno, esta es un dispositivo de alta tecnología, la cánula nasal de alto flujo, que tiene por objetivo administrar oxígeno en concentraciones altas y en alto flujo, como su nombre lo dice, para hacer un tratamiento, digamos, paralelo, como oxigenoterapia avanzada a algunos pacientes que están con una neumonía grave por COVID-19. De acuerdo a la literatura internacional, nosotros hemos visto en más o menos como 10 a 14 días que llevamos utilizando esta tecnología, que hemos logrado disminuir la tasa de caída a ventilación mecánica de entre un 10 y un 40% aproximadamente, que es de acuerdo a la literatura internacional. Doctor, ¿son de uso menos invasivo que una ventilación mecánica? Sí, mira, básicamente es una naricera que se pone a los pacientes y que va conectada a este equipo que más o menos mide la cantidad del flujo y del oxígeno que se está dando al paciente. No necesita sedación, el paciente está consciente, está cómodo, ya, y por ese lado es un mecanismo que es menos invasivo para poder tratar a los pacientes. Aquí, ¿con cuántos equipos de estos se cuenta? Entiendo que son cerca de 240 en toda la red. Se está tratando de poder incorporar más equipos de esta similitud para poder de alguna manera descongestionar hoy una ventilación mecánica que parece estar bastante exigida por la cantidad de nivel de pacientes. Claro, nosotros inicialmente empezamos con 10 de estos equipos y que poco a poco ha empezado a aumentar la llegada de estos equipos acá a la Posta Central. En este momento ya estamos contando con 15 y en los próximos días así vamos a ir subiendo el número. Queremos llegar aproximadamente por lo menos a 50, donde es el número que por lo menos pensamos que va a disminuir de forma importante la necesidad de camas críticas con este mecanismo. En ese sentido, este centro va a pasar a ser ya completamente de unidad de pacientes intensivos para COVID, de alguna manera utilizando toda la capacidad instalada. ¿Hoy en qué condiciones se encuentra? ¿Cómo está funcionando hoy este hospital? Sí, no hay que olvidar que aproximadamente en septiembre se contaba solamente con 19 camas críticas y que eso lentamente ha ido evolucionando. Desde abril ya esto se duplicó, llegamos en septiembre a 24 y ya desde abril a esta parte ya se ha ido duplicando y hasta el día de hoy tenemos aproximadamente cerca de 75 pacientes en ventilación mecánica en la Posta Central. ¿En ese sentido habla de un porcentaje de ocupación del recinto? No, el porcentaje de ocupación en el recinto, si lo colocamos con las camas originales que tenía, por supuesto ya está sobrepasado, pero la institución ha tenido la capacidad de irse expandiendo, teniendo en cuenta que teníamos la urgencia antigua, porque tenemos la urgencia de la Torre Valech, que es nueva, que empezó a funcionar el año pasado, en el 2019, y empezamos a utilizar otras instalaciones y por lo tanto se ha ido expandiendo. Ya, entonces la capacidad de las camas que tenemos por la voluntad de la institución ya es casi el doble o el triple prácticamente. Doctor, en ese sentido, cuando comience esta instalación, el subsecretario de Red Asistencial ha señalado un plazo de una semana para poder reconvertir todo este hospital. ¿Qué desafío implica eso para que la gente lo entienda? Porque en una semana uno habla de un espacio bastante breve para poder reconvertir toda la función de un hospital hacia un solo objetivo. Sí, mire, el aumento de las camas críticas es un esfuerzo titánico. Nosotros lo que tenemos que hacer es que lentamente tenemos que, a medida que nos vayan llegando los suministros para poder hacer utilización completa de todas las camas como camas críticas, eso tiene que ver con la llegada de los ventiladores mecánicos, pero no hay que olvidar que cada paciente que necesita un ventilador mecánico necesita bombas de infusión continua para administrar medicamentos que son en dosis muy precisas. Necesitamos
personal que esté capacitado, necesitamos medicamentos para poder hacer todas estas intervenciones. Y entonces esto, a medida que nosotros vamos teniendo todo este equipamiento, por supuesto vamos a ir avanzando teniendo en cuenta la instrucción de la autoridad. Y en esa línea, doctor, ¿cómo se va complementando el trabajo de otros especialistas del hospital para que se sumen también a este trabajo en unidades de pacientes intensivos? Y que usted decía, acompaña al equipamiento, a los muebles que tienen que ver básicamente con el trabajo hospitalario, hay también personas detrás. Sí. Bueno, esta institución, por tratarse de alta complejidad en el sentido de paciente crítico, politrauma, gran quemado, contamos con gran cantidad de médicos que trabajan y se desempeñan y tienen experiencia en unidades de paciente crítico, así también como especialistas en medicina de urgencia, internistas, los cuales estamos haciendo las capacitaciones y teniendo en cuenta de la complejidad del tratamiento de estos pacientes, tratar de estandarizar por medio de protocolos claros para poder avanzar y tener una capacidad full de tratamiento de estos pacientes. En ese sentido, doctor, cuando uno habla de ventilación mecánica, en promedio un paciente, ¿cuánto tiempo está conectado a este tipo de mecanismo? Porque la gente tiende a pensar que esto es un proceso más bien automático, se conecta al ventilador y eso le causa ya inmediatamente la recuperación, pero es un proceso bastante lento y complejo además. Sí, es un proceso muy lento que se toma la decisión generalmente aquí en el servicio de urgencia. Tratamos de que por medio de esta tecnología nueva que está llegando, tratar de aumentar el tiempo en la cual el paciente no necesita conectarse a ventilación mecánica y por eso es tan importante tener estos equipamientos, porque si llegamos a tener si de 10 pacientes que tenían clara indicación desde el inicio de intubación y conectar a ventilación mecánica, logramos que de esos 4 pacientes no caigan a ventilación mecánica, es una ocupación que probablemente nosotros poder salvar a tener tantas camas críticas con pacientes ventilados. Entonces, en ese contexto, el paciente que requiere la ventilación mecánica, hay que recordar que esto es como se colocan medicamentos para dormir al paciente, es como una anestesia general en realidad, pero que se prolonga por mucho tiempo. Hemos visto que la tasa de días que se ocupan los pacientes para esto está en lo bajo, entre 14 y 18 días, y eso lleva a una serie de complicaciones posteriores de los pacientes. La recuperación es muy lenta, tampoco se trata después de que el paciente yo lo despierto, le saco el tubo y se va para la casa. Eso requiere una recuperación lenta, que más o menos la estadía en total de los pacientes entre 25 y 30 días. Doctor, lo último antes que se nos acabe el tiempo, más de una semana ya de cuarentena, prácticamente total, la región metropolitana de 38 comunas sigue concentrando sobre el 90% de contagios. ¿Cómo ustedes ven el comportamiento de la gente en cantidad de personas que requieren atención hoy aquí, por ejemplo? Mire, la patología general en los servicios de urgencia ha ido disminuyendo, pero ha ido aumentando, se han mantenido las consultas. Por ejemplo, nosotros tenemos aproximadamente un promedio de 150 y 200 consultas diarias, igual aproximadamente. Y eso tiene que ver con que las medidas que se tomaron ahora probablemente las vamos a ver dentro de 2 semanas más. Esto es el reflejo de lo que estamos haciendo, lo que se hizo atrás. El llamado que está haciendo la autoridad y que está haciendo el colegio médico y que hace toda la parte técnica médica es que las personas se queden en su casa y que permanezcan en cuarentena y que hagan caso de las indicaciones de la autoridad. Doctor Ibáñez, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y con esas recomendaciones finales, sobre todo para quienes están en casa y puedan evitar ser parte de la saturación del sistema, quedarse también dentro de su domicilio y evitar también el contagio de esta preparación del COVID-19, que es bastante rápida y bastante fácil, pero que ya al menos hay más insumos, Nicolás, hay más tecnología para permitir poder salvar la vida de algún paciente. Y un gran equipo humano alrededor del país que está trabajando y luchando por esto. Gracias, Dani, y también al doctor Ibáñez. Que esté muy bien, nos vemos. Bien, hacemos una pausa, regresamos de inmediato, hay mucha más información, conversación y análisis aquí en 24M, no se van.